Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, ya estamos aquí nuevamente iniciando nuestras sesiones de lo que es derecho de los bienes y analizando lo que viene siendo la sucesión testamentaria y analizando ya la parte final en cuanto a los testamentos. Hemos visto que la sucesión testamentaria pues es obviamente la que trata de evitar problemas, dificultades entre los descendientes, entre los parientes de la persona que ha fallecido para evitar pues problemas familiares, disgregación familiar, rompimiento familiar, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver ahora que muchas veces, aunque la persona hace testamento, porque muchas creemos, bueno, ya hizo testamento, no hay ningún problema, ya está determinado quién se queda con quién, con cada cosa, y por tanto difícilmente vamos a poder contradecir, vamos a poder estar en contra de la voluntad, de la última voluntad, como se dice, pues de la persona que ha fallecido. Puede ser, pero también puede ser que a lo mejor la persona haya dejado a alguien que tenía derecho sin nada de nada. Es decir, que a última hora, pues a lo mejor la persona, porque usted haya querido, imagine o piense, decidió, como decimos, desheredarla, dejarla sin un centavo, sin un quinto, en ese sentido, para que pudiera ella vivir o subsistir. Pueden darse los casos, y en este caso estaríamos de testamentos inoficiosos, o bien, el testamento, recordemos que ante todo es un acto jurídico, que los actos jurídicos, al igual que los contratos y los testamentos, entre otros, están sujetos a ciertas reglas, a ciertas condiciones, a ciertos requisitos. Recordemos los famosos elementos de existencia, elementos de validez, que deben de reunir todos los contratos y obviamente deben reunir los testamentos. Antes que nada, los testamentos son actos jurídicos. Entonces, es importante tener presente esta parte, porque como hemos visto y cuando vimos este tema del acto jurídico, si no reúnen ciertos elementos, puede ser que el acto jurídico sea inexistente. Puede ser que el acto jurídico, en este caso el testamento, no pueda tener vida legal. O puede ser que a lo mejor sí sea existente, pero tenga un elemento o carezca de un elemento de validez. Cuando falta algún elemento de validez, recordemos, pero que lo tengas bien mentalizado. Y es lo que te he dicho. Cuando estemos en cuestiones o temas de derecho avanzados, o estemos en temas a futuro, cuando estés con alguna autoridad, vuelvo a repetir, llámese Ministerio Público, llámese juez, llámese secretario proyectista o tu contraparte, vas a hablar muchos términos que no tenemos que explicar, no tenemos que decir a qué se refiere, que tú lo vas a captar inmediatamente, qué es lo que está diciendo la persona, cuando te hable con tecnicismos o te emplee lenguaje propiamente del derecho, porque así es como debemos de expresarnos, así es como debemos de manejarnos. Entonces, al momento que estoy hablando de los actos jurídicos, de sus elementos de validez, elementos de existencia, espero que los tengas ya bien mentalizados, cuáles son unos, cuáles son otros y en qué consiste cada uno de ellos. Recordemos que si falta algún elemento, alguno, no todos, de los elementos de existencia, el contrato por tanto será inexistente. Hablamos pues del acto jurídico, para que no te vayas confundido con el contrato, sino que acto jurídico y testamento son actos jurídicos. El uno es bilateral, o el contrato, y el otro es unilateral, es decir, el testamento. Pero a pesar de ser unilateral, necesita que tenga ciertos requisitos y ciertos elementos cubiertos para evitar, insisto, si falta un elemento de validez, entonces el contrato puede ser nulo. Ahora, si el contrato es nulo, por tanto, carece de validez. Y si carece de validez, en consecuencia no produce ningún efecto legal. Y al no producir ningún efecto legal, significa que las partes no están obligadas a su cumplimiento, porque antemano el contrato, insisto, reitero, es completamente nulo. Pero ahora viene otra situación. Recordemos que hay dos tipos de nulidades. Por tanto, el contrato puede tener elementos de validez, le puede faltar alguno de ellos, y hay que determinar qué elemento es el que le falta para saber qué tipo de nulidad va a tener. Recordemos, hay una unidad absoluta y hay una unidad relativa. Si falta alguno de los elementos, puede ser que tenga absoluta o puede ser que sea relativa. A esas alturas, tú ya debes de saber exactamente cuál es el elemento que provoca la nulidad absoluta o los elementos, o la falta, mejor dicho, de algún elemento que provoca la nulidad relativa. Y cuál elemento o elementos llegará a no existir o a no estar dentro del testamento y por tanto puede provocar una nulidad absoluta.
¿Y cuál es la diferencia entre la relativa y la absoluta? Insisto, se supone que usted a estas alturas ya se lo sabe como si fuera, yo con mucho respeto y como si coloquialmente, el Padre Nuestro. Que no tenga que tener ahorita dudas y ya creo que medio me acuerdo, creo que se refiere a esto, si no mal recuerdo se trata de esto, etcétera. No, y a estas alturas ya usted no debe de dudar, de tener cierto y seguro a qué me estoy refiriendo y qué es lo que estoy señalando. Sin ninguna duda, sin ninguna, como le he dicho, creo, supongo, me imagino, considero, al parecer, nada de eso, sin tener la certeza de todo esto. Lo dejo así de tarea para que ahorita en el curso lo sigamos desenvolviendo, pero con la atenta súplica de que al estar tocando estos temas ya vistos, no tengas por ahí todo ya la otra ventanita, como se dice, en donde tengas este tema, esta materia, y entonces nada más te dediques a leer el cuaderno, a leer la otra parte y por tanto poder contar. No. Yo confío en ustedes, no estamos en clase presencial, confío en ustedes en que no harán trampa y si sacamos un tema a colación de lo que estoy diciendo, usted inmediatamente sepa a qué se refiere. Claro, el maestro lo va a decir, pero la idea es que antes de que yo lo diga, usted lo tenga ya visualizado y lo tenga ya por bien entendido y bien aprendido. De lo contrario, te insisto, pues andamos mal, no estamos aprendiendo bien lo que es el derecho, no estamos conociendo bien lo que es el derecho. Bueno, empecemos pues al tema que es el de los testamentos, ya en la parte final de los testamentos. Todos nos sentemos alegres aparentemente, decimos, bueno, si la persona hizo su testamento, si la persona antes de morir y con toda anticipación o con todo tiempo disponible estableció cuál iba a ser su última voluntad, pues entonces ya no habrá ningún problema. Máximo si tu cliente no es ambicioso, pues dirá, bueno, no hay problema, esperaré entonces al momento en que el notario abra el testamento, nos lo haga conocer, nos lo haga saber a todos los herederos y por tanto saber cuál fue la decisión de la persona, llámese papá, llámese abuelo, llámese quien sea, del cual depende, de cuál por tanto hay la esperanza o la situación de que voy a ser heredero. Pero puede ser que el testamento tenga algún problemita. Vuelvo a repetir, es un acto jurídico, es un acto legal. Y aunque puede ser hecho ante notario, puede tener sus problemillas, pero recordemos que a veces el notario ni se entera, testamento público cerrado, ni se entera de lo que contiene, sino solamente es testigo de que la persona en vida hizo lo que viene siendo su testamento. Así que empecemos a ver qué es el testamento nulo y qué es el testamento inoficioso, en el sentido que usted y yo, y sin hacer trampa, ya tenemos bien frescos y bien sabidos todos los conceptos vinculados con el acto jurídico, todos los conceptos vinculados con sus consecuencias, en caso de que no se cubran o no se cumplan con alguno o algunos de los requisitos que para tal efecto establece la ley. Tenemos por ver qué es el testamento nulo, compañeros. ¿Qué es el testamento nulo? El testamento nulo, antes que nada, tengamos presente que el testamento es un acto jurídico, que como tal está regulado por las disposiciones que marca la ley sobre los elementos de existencia y de validez que deben contener, así como de los casos de nulidad absoluta y nulidad relativa, que se presentan por la falta de alguno de ellos. Entonces, insisto y reitero una vez más, como te lo acabo de mencionar, y a esas alturas se tiene bien visualizado, bien aprendido, bien entendido qué es el acto jurídico, cuáles son los elementos que todo acto jurídico, en este caso testamento o en otro caso el contrato, deben de contener. Y en caso de que alguno de estos elementos que por mandato de ley debe de tener el documento o los documentos, sea el que se trate, ¿qué pasa si falta alguno de ellos? ¿Qué sucede? Puede haber inexistencia, claro que sí, puede haber nulidad absoluta y puede haber nulidad relativa. A esas alturas usted sabe qué significan estos tres conceptos y cuáles son las causales por las cuales se da este tipo de consecuencias de inexistencia absoluta, nulidad relativa. Entonces confío en usted, confío en que ahorita no está sacando su apunte o sacando sus notas o viendo por ahí dónde quedó este tema para que en su momento lo vuelva a recordar. No,
que cuando usted esté con un secretario, esté con un ministerio público, esté con alguna autoridad, va a tener que hablar ya propiamente con los términos. Tiene que explicarlos igual a persona o su contraparte. Ver términos donde usted al momento de expresar sabrá a qué se refiere o qué es lo que nos quiere decir, porque para usted ya será entendible que es un dolo, que son los elementos del acto jurídico, que es una unidad absoluta, una relativa, qué es o qué se presenta cuando hay vicios en el consentimiento, qué es la capacidad, la forma, qué es lo que viene siendo la solemnidad, que para algunos sí y para otros no, el objeto directo, indirecto del contrato, el consentimiento, etcétera, etcétera. El testamento nulo, antes que nada tengamos presente que el testamento es un acto jurídico, que como tal está regulado por las disposiciones que marca la ley sobre los elementos de existencia y de validez que debe contener, así como los casos de nulidad absoluta y nulidad relativa que se presentan por la falta de alguno de ellos. Testamento nulo, por tanto, y en consecuencia, no produce efectos jurídicos, ni obliga a las partes si no es hecho con las formas y requisitos que marca la ley, compadres. Entonces, eso tengámoslo presente. Una cosa es hacer un testamento y otra cosa es hacerlo legalmente, debidamente, correctamente, tal como lo marca la ley. Siendo un acto jurídico, el testamento tiene que cubrir esos requisitos, esos elementos que debe tener todo acto jurídico. No desdeñemos, no desechemos, de momento determinado, nuestro testamento, aunque nos puede dar mucha confianza que la persona fallecida sí dejó testamento, pues puede ser que alguna fallita por ahí se haya presentado y en consecuencia el testamento por alguno de los herederos no conformes pueda por tanto debatirlo o pueda por tanto pedir su revocación o su anulación. Vamos poco a poco. El testamento es nulo y por consiguiente no produce efectos jurídicos ni obliga a las partes si no es hecho con las formas, con los elementos y requisitos que marca la ley. No solamente en cuanto a testamento exterior ya los conocemos, los testamentos específicos o concretos y los testamentos especiales y los testamentos ordinarios, sino que antes que nada ver si cumple con lo establecido por lo relacionado con el acto jurídico. Entonces, una cosa es el testamento como tal regulado por el Código Civil y estableciendo los diferentes tipos de testamentos y sus requisitos, y otra cosa es que a eso mismo agrégale que debe tener el cumplimiento de los elementos y demás datos que debe tener todo acto jurídico, en este caso el testamento. Causas de nulidad del testamento. ¿Por qué un testamento es nulo? Porque un testamento, como lo dijimos, deja de tener validez y por tanto, al no tener validez, no obliga a las partes o las partes no están obligadas a su cumplimiento. Son varias. Eh, en donde me basé es un autor donde las desglosa y reitera. Es importante tener presente en dónde me encuentro, dónde estoy litigando, qué entidad federativa estoy litigando, para caso que presente un asunto, sea el que sea, ver qué es lo que contiene ese código civil y no confiarte en que si toca un asunto por la dado donde nos encontramos todos en Querétaro, en Guanajuato, en Morelos, quizás en Tlaxcala, no descartes y des por hecho que a lo mejor todo es igual. Es mejor prevenir que lamentar, no, es mejor estar a tanto que causar, ahora sí que penas delante de la autoridad. Aunque yo conozco y yo sé lo que dice el Código Civil del Estado de México sobre tal tema, y puedo suponer que en esencia, el Código del Estado X donde voy también tiene los mismos requisitos o tiene las mismas disposiciones, un poquito cambiante en cuanto al articulado, en cuanto al orden articulado, en cuanto al capítulo o título al cual pertenece la parte que estamos estudiando. Y otra cosa es checar que cada estado puede cambiar sus reglas, sus disposiciones sobre el acto jurídico, sobre el testamento. Entonces, ten muy presente que a lo mejor estamos manejando tal como lo maneja el Código Civil Federal o el Código Civil del Estado de México o el Código Civil de la Ciudad de México. No está por demás que usted en su momento oportuno cheque, verifique si aún en el código donde usted se encuentra se contempla esta figura
se completa tal como le dice el maestro y cumple con los requisitos que establece esta disposición legal. Pasemos a ver cuáles son las causas de nulidad del testamento. El testamento es nulo si el testador no lo hace bajo la... Perdón, el testamento es nulo si el testador lo hace bajo la influencia de amenazas, es decir, en este caso la violencia, contra su persona, contra sus bienes, contra los bienes y la persona de su cónyuge y la de sus parientes. Como puedes ver, muchas veces puede ser una persona obligada a hacer testamento, a declarar su última voluntad. Pero obviamente lo obligan a través de la amenaza, bien sea física o bien sea psicológica, en contra de él, en contra de sus bienes que les puede causar o les pueden pasar un daño, en contra de su cónyuge, de los bienes de su cónyuge o bien de los bienes o la vida de alguno de sus parientes cercanos o parientes al fin y al cabo. Sabemos que todo acto violento que nos obligue, que nos presione, significa por tanto que nuestro consentimiento está viciado. Sí, señor notario, yo vine ante usted, firmé mi testamento, pero quiere decir que lo firmé porque estaba bajo amenaza, bajo la situación de que una persona me estaba observando o me estaba esperando afuera para que en todo caso yo le rindiera cuentas y él, a través, como dicen, de sus orejas o de sus encargados, pudiera ver si cumplí su voluntad o al final dejé el testamento con otra intención. Un ejemplo, testamento público cerrado. Yo llevo ante el notario, mi testamento ya está cerrado, ya está lacrado, ya está sellado. Y pues a lo mejor hice este testamento porque alguna persona me amenazó de que no hacerlo así, pues simplemente me iban a hacer algún daño a las personas o bienes que ya te mencioné. Entonces recordemos que el acto jurídico nos habla de eso, los vicios del consentimiento. Puede ser que la persona haya dicho que sí, y lo dijo ante una autoridad que tiene república, pero la autoridad pública que no se adivina y que nosotros por la amenaza del daño tratamos de actuar de manera normal y no delatar sospechas para que esto se cumpla, pues que en un momento determinado se lleva a cabo esta amenaza. Y ante el temor del testador de que algo le pase a él o a lo que hemos mencionado, pues decide por tanto hacer su testamento tal como lo pidió la persona que amenaza. Entonces el testamento es nulo si el testador lo hace bajo la influencia de amenazas, bien sea contra su persona, contra sus bienes, contra su cónyuge, o bien sea en contra de sus parientes, tanto en lo personal como también en cuanto a lo que vienen siendo sus bienes. En ese caso, podrá luego de que termine la amenaza o violencia completa, revelar su testamento con las solemnidades que sí lo otorgara de nuevo. Es decir, puede ser que en ese momento yo estoy siendo amenazado para poder establecer un testamento conforme a los lineamientos que nos pide la parte que nos tiene amenazar. Pero como esto no es eterno y la parte a lo mejor no conoce y dice, bueno, ya hizo el testamento tal como yo lo quería, o ya le di el testamento tal como yo lo establecí, pues en consecuencia se acabó. Y aparentemente se va y nada más con la cuestión de que cuidado, le estoy observando. También termina el factor por el cual se ha amenazado. La persona está obligada a inmediatamente, a la edad posible, ir a relatar los hechos, para que por tanto el testamento que fue realizado bajo amenaza, pues tenga justamente eso, nulidad. Deje sin efectos lo que está diciendo y por tanto no obliga a las partes. Salvo o inmediatamente después hacer ya su nuevo testamento, donde aclare y precise que el anterior, de fecha tal, ante notario tal, pues que lo deja usted sin efectos o que te deja sin efectos y que por tanto establece un nuevo contrato. Entonces ahí tenemos, en ese caso podrá lo que termine la amenaza o violencia completa, deberá su testamento con las solemnidades que se le otorgará de nuevo. ¿Sí? Primer caso de nulidad del testamento. Segundo, el testamento también es nulo, otorgado con dolo o fraude, con engaños. Acuérdate que es el dolo, acuérdate que es el fraude. El fraude no es más que las estafas, más que los engaños, a que nos induce
pues el delincuente o la persona que quiere, que tiene más intenciones con nosotros. Son tan astutos algunos de ellos, son tan viosos algunos de ellos, como dicen por ahí, tan colmilludos, que a pesar de todo caemos en sus redes, caemos en sus hechizos, vamos a decirle así, en sus trampas, y tardíamente nos damos cuenta pues, que la persona nos hizo chanchullo, decimos nosotros, nos engañó, y por eso se hizo ese testamento. Puede ser que en un momento determinado, con motivo del testamento que se elaboró o se llevó a cabo en un momento determinado, puede haber consecuencias. Y el testamento, por tanto, en este caso ha sido otorgado con dolo, es decir, con engaños, con mentiras, con trampas, insisto. Hay gente tan habilidosa, hay gente tan experta en estos casos de defraudación que logra convencer a la parte, con lágrimas, con sufrimiento, que usted quiera. Y en este caso puede darse la situación que el testamento así se dio. Me dejé convencer, me dejé llevar por las lágrimas de uno de los presuntos herederos. Me dejé llevar por el sentimiento, por la forma en cómo me engañó, a lo mejor de mi cónyuge, que quiere todo para ella o que quiere todo para X persona y nada para lo que vienen siendo los demás integrantes de la familia. O que pretende ella quedarse con lo principal, que es la casa. Ya la casa con ciertas características, con ciertas cualidades, pues con eso me siento feliz. Ya lo demás que se lo repartan, pero en este caso puede actuar mañosamente, dolosamente, para que el testador quede convencido y en consecuencia, si se acredita, se comprueba que este testamento fue hecho con dolo, con fraude, con engaños, con maquinaciones, tendientes a que la persona cayera en el garlito, en la trampa, pues podemos establecer, como ya lo sabemos, y expedir ante la autoridad respectiva judicial la nulidad del testamento, por haber sido cometido o haber sido llevado a cabo bajo la influencia o bajo la cuestión de que nos engañaron. Otra de las causas, compañeros, es cuando el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad. Sí, sea muy ambiguo, sea muy abstracto. Realmente no se entienda tipo Cantinflas qué es lo que realmente quiso decir o qué es lo que quiso, cuál es su última voluntad. Es nulo también cuando el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad, sino que solo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen. Segundo caso, vemos que el testamento es un acto libre, un acto personalísimo donde la persona se explaya, donde la persona no está limitada a que, a ver, debe de decir tales palabras, debe de establecer tal protocolo y decir tales fórmulas para que tenga la validez. No, debe decir cuál es su última voluntad, pero manifiéstelo claramente, dígalo perfectamente, sin dudas, sin vacilaciones, pero más que nada, sin lenguaje abstracto, sin lenguaje subjetivo. De momento determinado, ni uno mismo le puede entender qué es lo que nos quiso decir, qué es lo que nos quiere dejar o qué es lo que trató de decirnos al momento en que nos declara como sus herederos o sus legítimos legatarios. Puede ser que las personas dolosamente, mañosamente, o que se quiera, puedan hacer este tipo de testamentos ambiguos, abstractos, sin pensar a ciencia cierta qué es lo que quiere que se quede cada uno de sus familiares con sus bienes. De esta manera, si esto se lleva a cabo, se realiza, o la persona únicamente se compromete a contestar sí, no, sí, no, sí, no, estoy de acuerdo, no hay problema, manifiesto mi voluntad, supone que la persona no está manejando libremente su última disposición, sino que lo están obligando a que declare conforme a un cuestionario donde ya va todo lo que quiere uno a su favor, engañando pues al testador. Ahí tenemos un siguiente caso de testamento nulo, cuando el testador no exprese cumplida y cabalmente, no sea claro, no sea preciso, su última voluntad, sino que solo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen, y se limite a dar el sí, el no,
el estoy de acuerdo, sin problema, etcétera, causen confusión en un momento determinado en el notario, en el juez y en los herederos. Y recordemos lo que se dice constantemente, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiso decir? ¿O a qué se refirió con este tipo de cláusula donde nos señala tales y tales características o consecuencias? Bueno, ahí tenemos un caso más. Otro caso más lo tenemos cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley. Ya lo dijimos, todo acto jurídico tiene que tener consentimiento, objeto y solemnidad como elementos de existencia. También debe tener licitud, debe tener forma, debe de haber capacidad de una de las partes, en este caso el testador. Y por último, debe de haber, compañeros, lo que representa la falta de vicios del consentimiento. Y que la falta de vicios del consentimiento pues son obviamente el error, el dolo, lo que viene siendo la lesión y lo que viene siendo la violencia. Entonces a esto se refiere esta parte en donde que cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley, no solamente en cuanto a que si cumple los requisitos del testamento marítimo, el testamento hecho en el extranjero, del testamento privado, del testamento X, sino que también haya cumplido los protocolos que al efecto establece o se tengan para todo acto jurídico. ¿Sí? En este caso, cuando el testador prohíba que se pueda impugnar su testamento, ojo, mucho ojo. Puede ser que el testador, una vez que dice el testamento, establece y marca y señala que ningún testador, perdón, ningún presunto heredero o probable heredero puede impugnar el testamento, puede impugnar su última voluntad. Puede, por tanto, inconformarse diciendo que no se puede cumplir el testamento. O sea, el testador no puedes hacer esa cláusula, vamos a llamarle cláusula de exclusión, donde le prohíbe a las personas, obviamente a los que no se quedaron de acuerdo con la repartición de los bienes, o consideran que tenían más derecho, a pedir, por tanto, su nulificación o a impugnar dicho testamento. Queda prohibido a todos mis herederos, por ejemplo, una vez que manifesté mi última voluntad y quiero que se cumpla fielmente al pie de la letra, también quiero, por tanto, que en un momento determinado ningún heredero, ningún legatario tiene derecho a impugnar el presente testamento. Que aunque ya no estoy en vida, simplemente se prohíbe que cualquiera de mis presuntos herederos pueda impugnar el testamento. Dicha cláusula se tendrá por no puesta, dicha cláusula se tendrá por no dada y en consecuencia el testamento quedará nulificado. ¿Por qué? Porque, insisto, no puedo establecer esa cláusula. Si es tu voluntad, si es tu última disposición, si es lo que tú quieres, porque son tus bienes y son tus propiedades. Pero también hay que proteger, y lo vamos a ver en su momento oportuno, a los herederos o a los descendientes. Que en un momento determinado, dolosamente, mañosamente, por X razón, a lo mejor el testador se olvidó de ellos, los deja pues desamparados, los deja simplemente, como decimos coloquialmente, en la calle. Y entonces los que les conviene que todo esto sea así, pues van a tratar de que esto se mantenga y tratar de, en un determinado, como te he dicho, pues de convencer, además papá, además mamá, pues puedes establecer ahí en el testamento que prohíbes que si no están de acuerdo, nadie podrá impugnar el testamento. Que este testamento, como tu última voluntad, como tu último deseo, se debe cumplir fielmente y que nadie por ningún motivo puede impugnarlo o puede oponerse al mismo. No, simplemente no se puede hacer esto porque en todo caso sería un testamento nulo. Un caso más, bueno, eso es en cuanto a los testamentos nulos, perdón. Ahora pasemos a ver en cuanto a los testamentos inoficiosos. Es inoficioso el testamento cuando no se deje pensión alimenticia en cualquiera de los siguientes casos. Ahí está la situación. Tal vez el contrato no sea nulo, pero por alguna razón, algún rencor, algún coraje, alguna razón en especial, la persona no haya dejado
a los menores, a los discapacitados, a la esposa que se dedicó toda su vida al trabajo del hogar, obviamente, y los ha dejado completamente desamparados. Entonces, es aquí cuando hablamos del testamento inoficioso. Es inoficioso el testamento cuando no se deja pensión alimenticia en cualquiera de los siguientes casos a los descendientes menores de 18 años. Por alguna razón, por alguna circunstancia, pues la persona decide que sus hijos menores no les deja algún elemento o algún patrimonio por el cual puedan tener esa pensión ahora que él ya no está. Siendo menores, pues tuvieron la obligación de dar la pensión alimenticia a los descendientes. Pero si en este caso el testador en su testamento de la redundancia no deja ninguna pensión, ningún medio, ningún recurso para subir a los menores de edad, entonces se entiende que ese testamento es inoficioso. Primer caso. Es inoficioso el testamento cuando no se deje pensión alimenticia en cualquiera de los siguientes casos a los descendientes menores de 18. Segundo caso, a los descendientes que estén imposibilitados de trabajar y a las hijas, esta parte de algunos códigos ya lo quitaron, y a las hijas que no hayan contraído matrimonio, pero que ambos casos vivan honestamente, aun cuando fueren mayores de 18 años. Puede ser el caso de que uno de los descendientes esté incapacitado de por vida, tenga alguna lesión, tenga una incapacidad que le impide, por tanto, obtener un trabajo para poder subsistir o para poder sobrevivir. Y puede ser que en este caso el testador, a sabiendas de ello, pues decida no darles nada, absolutamente nada, precisamente por lo mismo. Porque están incapacitados, piensa que a lo mejor no van a poder con todo esto y mejor dice, pues ¿para qué les dejo? A lo mejor se los pueden quitar o lo pueden perder. Entonces legalmente eso sería un contrato, perdón, un acto jurídico, un testamento inoficioso. Porque la persona deshereda o deja pues sin pensión alimenticia a quienes por ley está obligado a cubrirlos, dada su situación en la que se encuentren, sobre todo el discapacitado, empleado para trabajar y sobre todo independientemente de que no sea menor de edad. Dada su situación, aquí la edad no importa, simplemente lo que importa es la imposibilidad o la incapacidad a la cual se encuentra dicho heredero. Otro caso es al cónyuge superstite, es decir, al que sobrevivió, siempre que siendo varón esté imposibilitado de trabajar o que siendo mujer permanezca viuda y viva honestamente. Puede ser que al final hubo problemas entre el esposo, entre el cónyuge, entre la persona que compartió la vida. Puede ser que al final haya habido, como decimos, un pleito, un problema, un desacuerdo, que inclusive estaban a punto de divorciarse, vamos a decir que incluso pensaban divorciarse. Y puede ser que a lo mejor en un arranque de este coraje, de este enojo, de este encono entre el cónyuge, pues decide a la hora no dejarle nada, simplemente como un acto pues de coraje, de venganza, de enojo, y entonces no decide dejar ninguna pensión. En ese caso, si es un varón, el cónyuge es uno de los varones imposibilitado, discapacitado, pues comprenderás que entonces el testamento es inoficioso. Al cónyuge superstite, siempre que siendo varón esté imposibilitado de trabajar, o que siendo mujer permanezca viuda y viva honestamente. Un caso más de testamento inoficioso. Uno más, a los ascendientes, es decir, a los padres, a los abuelos, a los tatarabuelos, en determinado. Puede ser que también sean personas por razones obvias ya de la tercera edad, ya por tantos adultos mayores, que a su condición de adultos mayores les impide subsistir por sí mismos, alimentarse por sí mismos. En consecuencia, también será inoficioso cuando el testador no se ha dejado absolutamente nada. Algún recurso, algún medio, algún bien del patrimonio con el cual, siendo mayores de edad, pudieran por tanto sostenerse, mantenerse o al menos llevar una vida digna. Puede el caso, como todos sabemos, que no necesariamente, aunque lo correcto sería que los padres mueran y después los hijos,
puede darse el caso de que muchas veces son los hijos los que fallecen y los padres se mantienen. Entonces, es obligación de los hijos, pues también sustentar o sostener a los padres que para entonces ya son adultos mayores. Si es el caso, donde al testador se olvidó dejar su pensión alimenticia, en caso necesario a los ascendientes, el contrato por tanto es inoficioso. De igual manera, a la mujer con quien el testador vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte. Puede ser que la persona haya tenido como decimos, una relación con una persona durante 5 años antes de que falleciera y en consecuencia eh, la persona va a quedar desamparada. Por alguna razón se enamoraron, alguna razón se casaron, alguna razón hicieron vida mancomunada, hicieron vida matrimonial, y que por alguna razón pues no decide dejarle absolutamente nada. No decide por tanto dejarle pues, algo de sus bienes para que esta persona, ahora ya sola y desamparada, pueda subsistir. Hablamos entonces de otra causal de un testamento inoficioso. La mujer con quien el testador vivió como si fuera su marido. Es decir, a lo mejor el señor ya era viudo, o el señor se salió de su casa, o el señor tuvo problemas con su esposa y se juntó con otra persona que sin estar casados, sin vivir el matrimonio, hicieron vida marital, vivieron de forma inseparable durante 5 años, mínimo pide la ley, y obviamente con esa persona pues ya contrajo algunos derechos, algunas obligaciones. Y habiendo compartido gran parte de su vida, ahora la deja, vamos a decir que en el abandono. Entonces ahí también hablamos de un testamento inoficioso, un testamento que esta persona podía impugnar. ¿Por qué? Porque bueno, yo pues me dediqué a él de tiempo completo, vamos a llamarle así, a su, a su atención. Dejé mi trabajo, dejé mi actividad para darle la atención de vida. Y resulta que acredito que tenía más de 5 años viviendo en vida marital y no me dejó absolutamente nada para poder subsistir. Las causales son los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado si están incapacitados o discapacitados, como hoy se dice, que es el término más correcto, o de capacidades diferentes como se menciona más actualizado. Recordemos que aunque mi hermano ya es mi pariente y por si tengo la propia familia, esto no impide que si mi hermano por alguna razón tiene una discapacidad o una incapacidad, yo no le deje alguna medio de subsistir. Máxime que a lo mejor es soltero o simplemente está solo, no tiene familia. Entonces, como puedes ver, en ese caso también, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si están discapacitados. El término anterior era incapacitados, el término actual es discapacitados, o el término todavía mucho más actual es personas con capacidades completamente diferentes. Pues ahí tenemos otro caso de testamento inoficioso. De igual manera, mientras no cumplan los 18 años, sabemos que la ley protege a los menores, sabemos que los menores están dotados de ciertas consideraciones o ciertos derechos o privilegios, precisamente por su condición de menores, precisamente por la situación de que aún dependen, no pueden valerse por sí mismos, no tienen la capacidad de ejercicio que marca la ley, tienen la capacidad de goce para ser titulares de derechos y obligaciones, pero siendo menores no tienen la capacidad para valerse por sí mismos, suscribir contratos por sí mismos, realizar operaciones o transacciones comerciales por sí mismos, sino que hasta que adquieran la madurez o adquieran lo que vienen siendo los famosos 18 años, la mayoría de edad. De igual manera, aquellas personas que no tuvieran bienes para atender sus necesidades. Puede ser que dentro de mis parientes o mis presuntos herederos, alguno de ellos, por X razón o con esto de las crisis, acuérdate lo que pasó ahorita con lo de la pandemia, cuánta gente se quedó sin trabajo, cuántas personas tuvieron que no tener un ingreso ya fijo. Entonces, en un momento determinado,
si tiene el testador algún descendiente, algún heredero, presunto heredero, el cual carece de bienes para poder atender sus necesidades, y el testador se le olvidó, o el testador no se acordó de él, o como usted le quiera llamar, pues en este caso entonces la persona puede impugnar dicho testamento por la falta de que no lo consideró y por la situación por la cual está atravesando, y porque por alguna razón él tenía ese derecho y el testador también por alguna razón no le quiso dejar absolutamente nada. Entonces, ojo, mucho ojo, el hecho de que el testamento ya esté hecho, esté formalizado, hay que ver por tanto este tipo de detalles para entonces pedir su nulidad de dicho testamento, no obstante que la persona ya haya fallecido, pero que acreditamos la causal por la cual el testamento es nulo, o bien el testamento es inoficioso. ¿Sale? Pues bien, jóvenes, aquí les dejamos lo que es nuestra primera clase y terminamos con lo que son los testamentos. Vamos a pasar ahora a una segunda parte que viene siendo la sucesión legítima, que es cuando la persona, pues de plano no dejó ningún testamento. Entonces, para evitar problemas, inclusive de matarse entre ellos o de cometer actos indebidos en contra de ellos, la misma ley entonces reemplaza al testador. Ante la falta de testamento, ante la falta de su última disposición, toda ley establece los supuestos bajo los cuales habrá de establecerse la sucesión intestamentaria. La ley entonces nos viene a regular qué pasa en caso de esto, qué pasa en caso de esto otro, qué sucede en caso de esta otra situación, para insistir, mantener y resolver los problemas de forma pacífica y no de forma violenta, de forma agresiva. Los dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en la siguiente clase de sucesión legítima.